Épale, ¿cómo están? Espero que tengan un gran día y bienvenidos al podcast de Ascuas. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Qué? ¿Por qué un podcast? Bueno, eh, primero este va a ser un episodio introductivo, no va a ser un episodio muy largo. Normalmente lo que yo quiero es intentar hacer un podcast de más o menos 30 minutos hablando de ciertos temas que ya vamos a comentar a lo largo de este episodio. Pero, primerísimamente vamos a explicar el por qué estoy haciendo un podcast y por qué siento que tenía que hacerlo. Punto número uno. La verdad es que yo necesito expresarme, necesito hablar. Siento que la mejor manera mía de aprender es hablando y escuchando, que ese sería el segundo punto. La verdad para mí no soy, en mi vida nunca he sido muy bueno ni en el deporte, ni en la ciencia, ni en nada en realidad. He sido una persona que he sabido mucho escuchar y he sido muy buen orador con el tiempo. O eso creo, que quiero pensar eso. Obviamente, a veces no sé articular y a veces me cuesta muchas cosas, pero la verdad es que siempre sigo adelante. Perdón, si toso, si ven que tengo como que la voz ronca o me escuchan así como congestionado, es que tengo una gripe de hace 2 días que estamos aquí en Europa con un frío de locos. Entonces, bueno, entonces, el tercer motivo de por qué yo quería hacer podcast era básicamente porque quiero aprender. Quiero aprender, quiero escuchar y quiero hablar con personas. Quiero que no, que el conocimiento que tengamos sea más grande que aprendiendo un libro. Obviamente aprendiendo un libro aprenderás muchísimo, pero escuchando un podcast también. Y eso es lo que yo quiero. No quiero que este podcast sea de dar opiniones así como todo el mundo hace ahorita en internet, no, yo quiero, es más el hecho de que nosotros, nosotros me refiero a ustedes y a mí, creamos una comunidad en donde nosotros podamos ser parte de este aprendizaje. Porque el podcast también quiero que sea, principalmente, su objetivo es que mejoremos como personas. Y tú dirás, Felipe, pero en realidad tú no eres Jesus Christ, ¿no? Bueno, no lo soy. La verdad es que no lo soy. Soy una persona normal como tú que intenta mejorar cada día. Y por eso, la verdad, es que estoy aquí. Porque yo realmente en el podcast no sabía qué hacer. O sea, yo agarré y yo dije, no, ¿sabes? Quiero hacer un podcast. Y le decía así a mis amigos y, no, hagamos un podcast. Mis amigos como que sí, veamos y tal. Yo tenía ganas y yo quería meterle a esto, ¿sabes? Como que yo sabía que esto era lo mío, que yo sé que voy a triunfar y que me va a gustar. Yo sé que al principio lo que más me cuesta y que tengo que mejorar de un montón de gente que ha hecho miles de episodios de podcast o gente que es muchísimo más experimentada en el mundo de la comunicación, me tocaría mejorar un montón. En mi caso, es así, yo no sé nada. Como les dije, nunca fui bueno en nada. Entonces, yo creo que el hecho de hacer este podcast me va a ayudar a fortalecer estas habilidades, o sea, sí, habilidades que tengo yo al hablar, al escuchar con gente, con personas, perdón, y bueno, al punto de nosotros cómo mejorar como personas es básicamente que nosotros conozcamos las definiciones de las palabras. No sé si lo comenté, pero voy a dar un pequeño resumen de quién soy y qué es lo que hago. Básicamente estudio idiomas, no porque me fascine, sino porque siento que si aprendo idiomas puedo comunicarme con más personas. Actualmente hablo bastante bien francés, tengo un acento de locos, pero realmente entiendo muy bien el francés y lo escucho, lo leo y es mi segundo idioma. Y en este momento me encuentro aprendiendo inglés a fondo para poder hablar con otras personas, no solamente de mi cultura, sino de diferentes países. Yo siento que encerrarnos solamente al idioma del castellano es algo en donde, claro, puedes aprender muchísimo del español y seguramente la mayoría de episodios van a ser en español. Pero quiero avanzar, ¿sabes? Obviamente, eso es algo en donde que se trabaja con tiempo. Pero la realidad
es que quiero aprender y bueno, supongo que ustedes también quieren aprender más de gente que hablen otros idiomas y que conozcan otras culturas y tengamos diferentes maneras de ver la vida. Con esa idea que ya tengo ahí, resumidamente, le voy a contar que tengo 23 años, que estudio lenguas, como les dije. Perdón, de nuevo. Y también, si no quiero que el podcast sea aburrido, entonces voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible y que suene así y que no esté todo el día y que, oh, no, voy a hacer que el podcast sea demasiado dinámico, con un montón de energía. Obviamente los episodios no pueden ser tan largos, pero quiero que tengan como que cuando me escuchen, quiero que lleguen a la sensación de que estén hablando con un amigo o con alguien. Que estén hablando con alguien de sus, no sé si de sus problemas, pero que escuchen más de algo que aprendimos. Que lo importante del podcast es aprender, es lo principal del podcast. Entonces, aquí no solamente vamos a hablar de, qué sé yo, de temas de actualidad, que sí, vamos a hablar muchísimo de temas de actualidad, de cosas que pasan en el mundo, que es donde más contenido puedes sacar de un podcast, porque la realidad es que la mayoría de podcasts hacen un montón de episodios de cualquier cosa. Pero en mi caso, yo quiero tener dos formatos. Quiero tener un formato en donde sea yo hablando de algo que me parece muy interesante. Por lo menos la palabra virtud es una palabra que me parece que es muy necesaria para nuestra sociedad. O la palabra resiliencia, perdón. Tengo que mejorar y articular mejor. Perdón. Y sobre todo creo que lo más importante es que nosotros mejoramos con el podcast. En realidad, a mí, como tal, el que yo hable y el escuchar también a otras personas, ojalá yo en un futuro haga episodios con cualquier persona, ¿sabes? Sea en francés, en inglés, en español, y que podamos aprender de esta persona, de lo que nos quieren mostrar, porque en realidad lo que yo les voy a mostrar es que puedo hacer un podcast y que puedo mejorar hacer un podcast y que ustedes se sientan bien cuando yo les hablo. Ya el hecho de que ustedes me escuchen y se sientan bien, ya hice mi trabajo, realmente. El hecho de que tú ya dices, bueno, no estás haciendo nada, me pongo unos 5 minutos ahí el podcast de Felipe y el podcast de Ascuas y escuches algo que realmente te guste, ¿entiendes? Porque no solamente quiero hablar, exacto, como de desarrollo personal, de estas palabras, de resiliencia, virtud, amor, fuerza, coraje, sino también hablar de buena música, de, como dije, buenas cosas de la actualidad, malas cosas, temas totalmente randoms, qué sé yo, de misterios, cualquier tipo de cosas, y traer gente que realmente nos ayude a mejorar. Porque la realidad es que sí, la pregunta de la definición de a quién va dirigido este podcast. Este podcast va dirigido a todo el mundo. Por eso voy a intentar decir menos la grosería posible, pero advierto en que en algún momento podría decir alguna grosería, entonces no quiero que algún padre me escuche con sus hijos y que yo diga alguna barbaridad. No quisiera, la verdad. Pero la verdad es que podemos, con este podcast, hacer lo que nosotros queramos. La idea es que obviamente yo le ponga mi toque, mi voz, que suena así a locutor de fútbol, ojalá, pero que ustedes también participen. O sea, que si ustedes tienen un tema que quieran hablar y yo lo traiga al podcast, lo traigamos. Y eso es lo que yo quiero, realmente. Aprender no solamente de cosas que yo aprenda de otras personas, de libros o nuevo contenido que yo aprenda y traerlo para el podcast, que ese es como mi objetivo, que yo quiero llegar un día y decir, quiero hablar esto en el podcast y lo voy a hacer, sino también quiero escucharlos. Quiero de verdadmente escuchar a las personas que me escuchan. Porque la realidad es que el ser humano todos estos años ha hecho tantas cosas y sabemos tan poco, pero tan poco del universo en general, que es impresionante lo que nos queda por aprender, ¿sabes? Y eso es lo bueno de esto, que el podcast es algo
No infinito, porque algún día se va a acabar, ¿sabes? Sea que yo me muera o sea que esto se va a acabar. O sea, todo tiene un fin. Incluso la vida. Bueno, la vida tiene un fin, obvio. Todo el mundo nos vamos a morir. Y hablar de ese tipo de cosas. La muerte, la vida, el amor, ¿sabes? Eso es lo más atractivo de este podcast. Yo creo. Bueno, principalmente esas son las ideas. Como le dije, me llamo Felipe Párraga. Tengo 23 años. Estoy viviendo actualmente en Francia. Y espero que les guste y se sientan muy bien cuando escuchen mi podcast. Hasta luego, cuídense. Corrección. Nuestro podcast. Chao, cuídense.